los camaleones, como los pulpos, como también el ser humano, saben camuflajearse muy bien. Estaba viendo acerca del camaleón, ¿no? Este reptil puede cambiar de color de acorde al entorno. Si está en un árbol donde está todo verde, se camuflajea, ¿verdad? Y le ayuda, ¿verdad?, para él poder atrapar lo que quiere comer, o también para que no sea comido por alguien. Entonces, pero se puede camuflajear muy bien. Y también sabía que el pulpo, dice que el pulpo también se puede camuflajear de acorde también al entorno, ¿verdad? Y que cuando quiere ser depredador, que lo puedan comer, entonces él se camuflajea. ¿Para qué? Para que no pueda ser comido. Pero también puede ser para que él pueda comer. En el ejército también pasa algo similar. Si están en la selva, tienen cierta vestimenta para que se pueda confundir con la vegetación. Si están en un lugar donde hay nieve, es diferente su vestimenta. Es un camuflaje que alguien puede usar para poder aparentar algo que en realidad no lo es. Y estaba viendo esto y también vi que muchas personas, como también cristianos, se pueden o hacen lo mismo. Y en el libro de San Juan, y no solamente en el libro de San Juan, en varios evangelios habla acerca de la entrada triunfal de Jesús. Si recuerdan esta parte de la escritura, en el libro de San Juan capítulo 12 versículo 12, San Juan capítulo 12 versículo 12, dice: mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad, entonces cortaron hojas de la palmera y salieron a recibirlo gritándole: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la escritura: no tengan miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de todo esto que le habían hecho. Estaba en la escritura y se referían al libro de Zacarías capítulo 9 versículo 9, que dice: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro. Entonces, primero no lo entendieron cuando Jesús venía en un burrito, porque nosotros, ¿qué podríamos pensar de un burro? ¿Cómo se ha usado esta palabra cuando dicen burro? Necio, ¿qué más? Que no entiende. ¿Cómo? Desobediente, rebelde. Cuando antes se portaba uno mal en la escuela, los maestros te corregían de esa manera, ¿no? Pasa aquí adelante y te ponían las orejas de burro, ¿no? Y te exhibían públicamente. Yo sé que a usted nunca le pasó, porque usted era bien obediente. Tal vez nunca le dijeron burro. Y a veces, si no se lo dijeron en la casa, en la calle, ¿no? Va uno manejando y cualquier cosa: burro. Y yo dije, bueno, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es que Dios usó un burro? O Jesús usó un burro. ¿Cómo es eso, no? Y me metí a investigar por qué un burro. Y es todo lo contrario a como nosotros lo usamos. Se cree que el burro tiene un alto nivel de inteligencia, un alto nivel de memoria. Es un animal de carga, es decir, es servicial y representa humildad y paz. Usted y yo podríamos decir: no va a entrar en caballo. Por eso la Biblia te habla. No entendieron esto los discípulos después, cuando dijeron: era lo que Zacarías llegó a escribir, que el rey iba a entrar en un burro. Tal vez todos podrían haber pensado: ¿por qué en un caballo?
un caballo bonito, hermoso, bello, ¿verdad? Con gran elegancia, tal vez hasta saludando, no de mano, pero con las patitas, ¿verdad? Pero la manera de caminar, ¿no? Y ¿por qué no? Porque para ellos representaba alguien que venía en un caballo, representaba guerra. Lo contrario de Jesús, que entró en un burro. Porque ¿cómo un rey va a entrar en un burro? Como que rompe la lógica, ¿verdad? Como que no lo entendemos. Pero ya cuando sabe usted las características de un burro, en vez de que usted se sienta, mira, me dijo una grosería, me está diciendo inteligente, me está diciendo de gran memoria. Y si Dios utilizó un burro, pues yo creo que también nos puede usar a usted y a mí, ¿verdad? Algo que Jesús hizo fue que sabía que venía la Pascua y Jesús dijo, bueno, ya viene la Pascua, vayan a ver el lugar, hasta les indicó en dónde, todo para dónde celebrar la Pascua. Y él dijo, bueno, pero también vayan y van a llegar a un lugar y van a ver usted un pollino, un burro pequeño que nadie lo ha montado, y dice, y lo vas a llegar y lo vas a desatar. Y el dueño va a salir ahí y te va a decir, oye, ¿qué traes, no? Y tú le vas a decir, el maestro lo quiere, el maestro lo necesita. Un burro, ¿cómo que el maestro lo necesita? Y dice que él se lo prestó. Muy bien, pues Jesús entra en un burro. Ellos tal vez esperaban a alguien guerrero, a alguien de armas, a alguien con una espada, a alguien que pudiera libertarlos de los romanos. Mas sin en cambio, ¿cómo es que entra sin espadas, sin nada? No un líder político, sino entra en un burro. Y luego dijo que lo necesitaba. Pero ahora que usted sabe qué representa un burro, a veces uno puede decir, Señor, ayúdame a ser como un burro. Oiga, es que Dios usa los burros. En el Antiguo Testamento un burro habló. Y no era el de la película, de Reb, ¿no? No era ese. Y Dios puede usar pero ahora te das cuenta las características que tiene un burro. Y esto me llamó la atención, porque la gente, cuando va entrando Jesús, la gente supo que venía Jesús y la gente empezó a cortar las ¿cómo se llaman? Las ramas, ¿verdad? De las palmeras. Y también empezó, ¿verdad?, a poner sus mantos, ¿verdad?, y empezó a gritar, Hosana, Hosana, que significa sálvanos hoy. ¿Qué significa? Y cuando yo leía esto, yo dije, wow, qué manera, porque ellos decían, este es el rey, pero rompió como a la manera habitual que se acostumbraba, o como todos los demás países quisieran recibir a un rey. Y tal vez ellos lo hicieron, ¿verdad?, porque los demás lo estaban haciendo, o porque los demás estaban gritando, o porque los demás estaban cortando las palmas para ponerlas ahí. Tal vez lo hicieron nada más por una apariencia, un buen camuflaje, ¿verdad? Porque los demás lo hacen, lo hacemos. ¿Por qué te digo esto? Porque días después los que le gritaron Hosana gritaban crucifícalo. Oiga, qué cambio tan radical. Ahí viene el rey y mire, gritaban, ¡ay! Sí, todo eso, ¿no? Hasta se quitaban su manto y lo ponían, o cortaban las palmeras, ¿verdad?, lo cortaban y lo ponían. Usted decía, wow. Oiga, pero en unos días más después le gritaron crucifícalo. Por eso de ahí surgió esta enseñanza, el camuflaje o la apariencia de personas que dicen que Jesús es rey,
o que es su rey o que es su Dios, y la hacen y brincan y saltan y hablan y cantan, no sé, hacen tantas cosas, señores, pero en realidad solamente lo está haciendo de labios, porque la Biblia dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Pueden hacer, no solamente hablar, pueden hacer cosas. Pueden quitarse hasta la capa, son como bondadosos, como que wow, ¿no? Se despojaron de lo que tenían porque lo están reconociendo como rey. Pero todo eso era un camuflaje. ¿Cómo es que días después le gritaron crucifícalo? Entonces yo creo que un camuflaje que el cristiano puede usar son sus palabras. Habla muy bonito, canta muy bonito, grita muy bonito, hasta hace cosas muy bonitas, hasta sirve en cosas, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Y las pone y dice: Él es mi rey, Él es todo. Pero en realidad al día de mañana te pueden gritar: mátalo, crucifícalo. Y también después de este suceso me doy cuenta que la Biblia dice que un día después que Jesús entra, pasa y dice que Jesús tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Hambre. Y entonces Jesús vio una higuera, pero yo creo que había muchas higueras, ¿verdad? A mi pensar había tal vez muchas higueras, pero él se fue por la higuera que se veía que tenía hojas más grandes, que estaba. Y yo creo que hasta usted y yo nos iríamos por esa. Vamos a ver la higuera. Oye, tengo hambre. Usted buscaría la que se ve más verde, más frondosa, ¿no? Pero cuando Jesús llega, dice: no le ve fruto. ¿Qué dice? Y empecé yo a leer en la parte de las Escrituras. Y nos habla en Mateo capítulo 21, versículo 19 al 22. Dice: la higuera, Mateo 21, 19 al 22. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Desde dónde se había secado? ¿Desde dónde se había secado? Y yo no había visto esta parte, o no le había puesto interés. ¿Desde dónde se había secado? Desde sus raíces. Entonces, cuando él fue, yo creo que todos nos hubiéramos acercado a esa higuera que se veía grandota por sus, pero qué desilusión cuando no le ve nada. ¿Se desilusionó o no se desilusionó? Oye, ni porque tienes unas hojotas, ¿no? Ni porque estás en este lugar, ni porque estás bien ubicado, ni porque estás en su esencia, ni porque estás en la iglesia mega o wow, lo más tremendo, porque eso no es lo más importante. Porque Dios te ha dado un lugar específico y te ha sembrado, te ha puesto en un lugar para que ahí puedas dar fruto. Pero que Jesús se acerca y no ve ningún fruto, y dice: y desde la raíz se secó. ¿Dónde tenía el problema esa higuera? En otras palabras, lo que Jesús hizo es reflejar el problema que tenía esta higuera. Así como les hizo ver a los primeros, señores, cuál era el problema de ellos, que solamente con su boca honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Qué triste. Entonces, ¿qué hizo Jesús ahí? Sino reflejar el estado de esta higuera. ¿Dónde estaba el problema? En otras palabras, para poderlo entender, sería en el corazón del cristiano, en el corazón de Israel. Y a veces el problema que podemos tener usted y yo pueden ser las cosas que guardamos en nuestro corazón.
nos estamos secando y por eso nunca damos fruto. A veces uno dijera, ojalá ya dé fruto esa persona si lleva años de cristiano, y no va a dar todavía fruto, porque por dentro el corazón está dañado, está lastimado, ha guardado muchas cosas y no se está dando cuenta que se está secando, y por eso no da hijos, no da frutos, señores. Pero aparentamos de que tenemos buenas hojas. Entonces hay la apariencia de los que hablan, hay la apariencia, ¿verdad?, de lo que se ve, porque la misma Biblia habla y Jesús dice, sepulcros blanqueados, ante los demás se muestran justos, ante los demás se muestran dadivosos, ante los demás ustedes hacen esto, ustedes hacen, y le hace, en el capítulo 5 del libro de Mateo hace mención de todas las cosas que ellos hacían, pero solamente por una apariencia, Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas cosas también a veces nosotros estamos haciendo en la vida? ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas, pero por apariencia. Se puede ver que tienes una gran hoja, pero no se ve que tengas un fruto. ¿Usted cree que la familia va a querer de Dios o va a desear de Dios cuando no ven frutos dignos de arrepentimiento? No, Jesús les dijo, el hacha ya está puesta para ser cortado. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que se vea su manera de pensar, que se vea su manera de actuar, su manera de caminar, su manera de vivir, que se vea que en verdad están arrepentidos, que se vea que en verdad ustedes están sanos de su corazón. Si nosotros seguiríamos leyendo esta parte de la escritura, señores, refleja lo del corazón. Versículos después dice, perdona las ofensas de las personas. Entonces sí se está refiriendo a lo que una persona puede guardar en su raíz, en el corazón de su vida. Dice, perdónalos. ¿Para qué necesita ser perdonado, señores? Para que quitemos, ¿verdad?, la apariencia que hay en nuestro. Usted y yo luego aparentamos ser muy buena gente y que queremos a la gente y que no pasa nada, pero por dentro usted dice, ojalá y se muera, ojalá y ya se vaya. Si supiera cómo me retuerzo aquí, ¿verdad?, hasta rojo se pone. Hay gente que es así, ¿sí o no? Y aparentamos, disimulamos muchas cosas, pero en realidad, ¿qué cosas guardamos en nuestro corazón? Nos queremos camuflajear enfrente de ¿quién? De Dios. Como a ver si puedo aparentar y que Dios diga, wow. ¿Se acuerda aquellos hombres que cuando dice que aquella mujer de edad llegó y tenía solamente 2 moneditas y depositó unas moneditas de cobre, y otras personas llegaban con grandes riquezas, y Jesús llegó a decir, oye, esta mujer ha dado más que todos esos juntos? Ya alguien dijo, oye, te estás equivocando, ¿cómo crees? No hay comparación de valor. Ella mira lo que está poniendo es mínimo y sus monedas no tienen un gran valor, y esto están poniendo, y dice, sí, pero aquellos lo hacen para ser vistos, pero esta da lo que tiene. Para Jesús fue más alto valor lo que ella había en su corazón. Los demás es una apariencia. ¿Pasa eso o no pasa eso? Y me llama la atención porque después de este suceso pasa otro similar, ¿verdad? Y después de la higuera va al templo. ¿A dónde fue? Y todos sabemos esa historia, que llega al templo y el Señor empieza a levantar las mesas, a tirarlas, ¿no? Y dicen, miren, mi casa la han hecho un negocio de ladrones, ¿verdad? Mi casa de oración, en vez de estar orando, están haciendo negocios. ¿El negocio está mal o no está mal? Pero mire, en aquel tiempo, recuerde que iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces la gente traía un animalito para ofrenda para Dios.
Pero ese animalito se preparaba un año antes. Es decir, que hoy terminaba la Pascua y usted dice, a partir de mañana yo voy a cuidar, ¿verdad?, el animalito. Y agarraba el mejor animalito, le daba la mejor atención, le daba lo mejor de comer, para que al otro año pudieran traerlo y ofrecérselo a Dios. Bueno, pero la gente que vivía muy lejos, será muy difícil. Es como decir, tráete un animalito de Tijuana a la Ciudad de México, ¿verdad? Y era caminando. Pues ¿cómo iba a terminar el animalito? Entonces ellos creaban ese animalito por un año, ¿verdad?, y lo vendían a muy buen precio, y ellos traían eso ante el templo. Lo traían eso, pero como no les decía que les trajeran monedas, sino le tenían que tener un animalito, entonces ellos compraban el animalito. Entonces cuando ellos llegaban a Jerusalén, entonces ellos oían el bramir de los animales y ellos llegaban y compraban. Dice, entonces, ¿qué era lo malo? Que los animales que aquellos vendían no eran de la mejor clase. Eran, ¿verdad?, eran careros. Conforme a la necesidad o como, ¿verdad?, le subían. Si valía que 2,000 pesos un borreguito, un carnero, ellos sean 5,000. Y no solamente no era eso, sino a veces el animalito no era apto para un sacrificio. Eran animales de mala calidad. Y tal vez uno que otro sacerdote y que otro que estaba al servicio o estaba en el templo, señores, también estaba metido en el negocio. Y también los sacerdotes y la gente que estaba ahí para cuando la gente traía el sacrificio, sabía que la gente que vendía todo eso estaban mal. ¿Y por qué no decía nada? ¿Y por qué en lugar donde se tenía que haber un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda a Dios, lo estaban usando como un centro de negocios? Por eso es que el celo, dice, y el celo del Señor se molestó y empezó, dice, ¿por qué están haciendo esto? Le están dando mal uso y ustedes están siendo unos ladrones. ¿Por qué les dijo que eran ladrones? Y yo creo que la tercera cosa que una persona se puede camuflajear, ¿sabe qué era? La religión o el tener conocimiento bíblico. Cuando nos conviene, usamos las escrituras a nuestro favor, las usamos de una manera para poder aparentar que yo estoy bien y que yo sí sé. Pero qué tremendo, porque en realidad no era esto. Entonces una persona puede aparentar por lo que habla, por lo que grita y por lo que dice. No sé si sea el pulpo o el camaleón, o aquel que aparenta porque las cosas que hace, como aquella higuera, pero por dentro está lleno de, tal vez, personas que dicen o dicen que quieren ayudar a la gente porque tienen compasión y todo, y la realidad es que persiguen otras cosas. O estamos sirviendo, pero en realidad no lo hacemos con el corazón, sino porque tal vez nos lo están pidiendo o para que todos digan está haciendo algo. O la otra es por el conocimiento, porque tenemos un conocimiento tal vez no religioso en algunos casos, sino porque tienen un conocimiento, la filosofía del mundo, y saben que conocen muchas cosas, ¿verdad? O tienen un gran conocimiento humanista o un conocimiento de lo demás, y ellos dicen, o aquel conocimiento religioso. ¿Cuántas veces podemos usar esa apariencia usted y yo, hermano? Entonces decimos, oh, los maestros de la apariencia, un camaleón. Oh, el maestro de la apariencia, el pulpo. Pero a veces también, como usted y yo, podemos aparentar ser algo que no somos. ¿Usted sabía
que lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo, de cuando está, de donde viene en el monte de Getsemaní, en adelante se le conoce como la pasión de Cristo. Hasta ahí Jesús había caminado el 80%, ¿no? Si Jesús hubiese muerto ahí, en el monte de Getsemaní, es decir, físicamente Jesús, ¿verdad? O Jesús hubiera dicho: yo ya no voy más allá, solamente hasta ahí, no hubiéramos podido ser salvos. Todo lo que había pasado en 33 años y medio solamente estaba en unos días más. Hasta ahí iba el 80%, el 20% era la pasión, donde es la entrega total. Yo creo que tal vez muchos de nosotros podemos llevar un 50%, pero todavía tal vez no hemos llegado al 80%. ¿Por qué digo esto? Por estos acontecimientos previos, porque ahí creo que también es un nivel. Tal vez de ahí pasas de un 70 a un 80 para luego ser la pasión. Iglesia, los tiempos están siendo más complicados cada vez más. Mundialmente las cosas se están poniendo peor. Iglesias están siendo perseguidas. Es decir, las cosas se están complicando más. Y quiero decirte algo, iglesia, se van a complicar más. Pero esto también va a traer complicación a la iglesia. Si hasta aquí nos podemos sentir agredidos, donde nos cierran la puerta, donde es grosero, las cosas se van a poner peor. No es grato escuchar esto, ¿no? Si no es que tú ya estás pasando cosas muy difíciles, aún internamente, aún lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, en tu matrimonio, las cosas se van a poner más tremendas. Padres entregarán a los hijos, hijos entregarán a los padres, esposos entregarán a la esposa o viceversa. Lo que la Biblia dice se está cumpliendo, pero esto se va a poner más tremendo todavía, iglesia. Jesús, todos le gritaban cuando entró a Jerusalén, pero hay algo que Jesús hizo cuando entró a Jerusalén. Todos gritaban: Rey, Hosana y todo. Y lo más tremendo es que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, yo que quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste. Es decir, esa entrada era para revelarles el corazón que tenía el pueblo y que tenía el sistema religioso o los religiosos. Él sabía que venían los momentos más difíciles, pero quiso prepararlos a ellos, confrontándolos qué es lo que guardaban en su corazón. Ustedes dicen ser esto, pero en realidad no lo son. Ustedes me gritan: Hosana, qué bueno, oh rey, pero la verdad es que ustedes solamente de labios me dicen que yo soy su rey, pero en la verdad no me reconocen como su rey. Pueden tirar palmeras, pueden quitarse el manto y ponerlo ahí, pero en realidad no me reconocen, solamente lo hacen porque las masas lo hacen. Puedes aparentar amor y puedes aparentar tantas cosas como la higuera, pero cuando te dice: no has perdonado, no puedes ser perdonado si tú no perdonas. Tienes amargura, tienes resentimiento, tienes todo esto y luego no tienes frutos, es porque la raíz está mal. Vino a reflejar, Jesús cuando dijo eso, es como le hizo ver a la raíz, le dijo a la higuera: tu problema está en la raíz. No fue, señores,
Vino a sacar lo que había dentro de esa planta, pero haciéndoselas notar a ellos que el problema estaba en la raíz, lo que guardaban en su corazón. Por eso luego va al templo y les hace ver que la religión, o por el gran conocimiento que ellos tenían, ¿qué es la religión, señores? Es saber la palabra y no practicarla. Poner cargas que ellos mismos no la llevan. Hablar de servir y no sirven. Por eso les dice, ni dejan entrar, ni entran y ni dejan entrar. Qué terrible. Pero presumimos los años que tenemos o sabemos de la Biblia, y ni le entras tú, y ni dejas que ni tu esposa, ni tus hijos, ni los demás quieran entrar. O gente que tal vez tú conoces y dicen, yo le quiero echar ganas, y usted les empieza a aventar y les empieza a decir las cosas. El activismo o las cosas que hagamos, señores, no pueden suplantar buscar la presencia de Dios. Ellos podían saber la ley, ellos podían gritar, ellos podían aparentar algo, pero su relación con Dios no tenían relación con Dios. Podían tener activismo, podían tener conocimiento y podían gritar o podían dar sin realmente estar en el corazón de las personas. ¿Quiénes somos realmente? ¿Y por qué te digo esto? Porque en los tiempos más tremendos que vienen se necesita verdaderamente que nosotros estemos firmes en nuestro corazón, que nuestro corazón esté limpio y que la religión no sea un obstáculo para que nosotros amemos a Dios con todo nuestro ser. Vino a reflejar el corazón, lo que ellos guardaban, como el último tiempo, como se acerca el final, se acerca se acerca el final. Pónganse bien a cuentas, porque se acerca el final. Y creo que Dios nos está preparando para el final. ¿A cuántas personas usted ha conocido que venían a una iglesia y le echaron ganas por un tiempo, pero hoy se han alejado de Dios completamente? O algunos siguen viniendo a la iglesia, pero son apáticos. Oye, ya no vas a servir a Dios, ¿para qué? Están muertos estando en la iglesia. No hace nada. Solamente es para cumplir o sentirse bien, pero en realidad por dentro sabes que estás mal. Quieres justificar por las cosas que te hicieron o que te pasaron en la vida. El amor de muchos se enfriaría en los postreros tiempos. Y algunos, cuando ven los problemas y vienen las circunstancias difíciles, corren, porque los únicos que van a permanecer es que tengan su corazón firme en Dios, no de apariencia, no porque gritan bonito o cantan bonito o sirven bonito. O porque saben mucho de la Biblia o porque tienen años, creen que por eso. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Seguiremos caminando así, con una apariencia? Estaban a unos días de celebrar la Pascua, de que Jesús muriera.
Hoy te digo, iglesia, no tarda para que se venga el final. No tarda. Y Dios nos ha estado hablando de que seamos reales, que dejemos la apariencia de aparentar algo, de ser como el camaleón o el pulpo, sino ser reales. No todos los que le digamos Señor, Señor, estaremos con Él. Qué grandes sorpresas tal vez nos daremos en el cielo. Y digamos, ¿dónde está mi mamá, mi papá, mi hermano, el pastor, el líder, el de alabanza, el de creativo, la hermana que llevaba 30 años ahí, 40 años de cristiano? ¿Dónde están? Todos unos maestros del camuflaje. Pero Dios te conoce, o Dios nos conoce, quién realmente somos. Ponte de pie, por favor.